Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, que la gracia, el amor, la paz de nuestro Señor Jesucristo los guíe, los dirija, los siga ayudando a saber cómo lidiar con cada situación que se les presente. Con ustedes su hermano Omar Alcalá. Para mí mucho más que un honor y un placer estar aquí como cada viernes con ustedes. Y como siempre no estoy solo, estoy sumamente bien acompañado con mis líderes, hermanas de ministerio. Amén. Preséntense, por favor. Amén. ¿Cómo Dios se les sienten? bendiga, Dios le guarde una vez más. En esta tarde y en esta semana que ya gracias a Dios finaliza, damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más aquí, compartir el mensaje del Evangelio, compartir la palabra y lo más importante, que podamos salir edificados. Amén. Anaudi preguntaba cómo nos sentimos. Bien, bueno que sí. Agradecidos del Señor, porque nos permite estar en este espacio compartiendo la palabra de Dios, hablando de su palabra, y poder hablar de su palabra nos va fortaleciendo, nos recuerda sus promesas y seguimos viendo la fidelidad de Dios cuando hablamos de ella. Amén, así es. Y nada, hoy estaremos tocando el tema Jesús, el verdadero significado de la Navidad. Antes estaremos diciendo los anuncios. Nosotros somos el programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, pastoreada por nuestro pastor Alvin Carrasco. Estamos ubicados en la Espaillat número 86. Los lunes tenemos culto de oración en las diferentes casas de nuestros caballeros. Es a partir de las 7 p.m. los martes. Tenemos verdades bíblicas aquí en la iglesia a partir de las 7 p.m. Miércoles, consagración a las 9 a.m. Los jueves a las 7 p.m. los diferentes ministerios de la iglesia tienen sus servicios. Los sábados, nuestro culto de jóvenes a las 6:30 p.m. Los domingos a las 9 a.m. tenemos escuela dominical y a las 11 a.m. tenemos nuestro servicio congregacional. No te lo pierdas, ven y sé parte de lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Y ya entrando en materia, Jesús, el verdadero significado de la Navidad. ¿Por qué este tema? Bueno, sabemos que Jesús, cuando nació, hubo un antes y un después en la tierra, tanto así que el tiempo se cuenta antes y después de su nacimiento, antes y después de esos 33 años que él duró aquí en la tierra. Y es sumamente interesante cómo un ser tan grande, un ser tan excelso, un ser tan sublime, vino, se hizo hombre, se hizo carne. Y de verdad que no hay un mensaje más hermoso y poderoso que el saber que tenemos un Redentor, alguien que tomó nuestro lugar, y yo merecedor yo sin merecerlo, Él pagó con su sangre mi alma y ahora reina con un reino que no tendrá fin. Amén. Al que toda rodilla se doblará frente a Él y toda lengua confesará que es digno de toda honra y alabanza. Amén. Yo creo que no hay un mensaje más grande e importante que este. Amén. ¿Creen ustedes que esa es la noticia más importante que ha pasado por aquí, por el mundo, por esta tierra? Totalmente. Es el antes y el después de nuestra historia, de la historia del mundo, porque ciertamente sabemos que a partir de ahí es donde inicia todo el Evangelio, es donde realmente cobra sentido el que nosotros estemos hoy en día y el marcar un antes y un después, tanto para ese momento, ese antes que nosotros conocemos y que hemos leído en la palabra y que lo establece la palabra, y después de ese nacimiento de Cristo, obviamente ha marcado la vida y sigue marcando y seguirá marcando la vida de todo aquel que acepte el Evangelio, que acepte la verdad que establece la palabra. Y es obviamente revolucionaria porque vemos que ciertamente se hablaba de un rey, se hablaba de aquel que iba a salvar el mundo. Sin embargo, vemos que nace en un pesebre. Entonces, como para ellos fue un poquito chocante porque dicen como un rey, como aquel Salvador, el Mesías, el que Juan preparó el camino, lo esperaban quizás con una bata largota como rey, con una corona. Sin embargo, vemos que fue totalmente contrario a como realmente se vio la realidad de en ese entonces, de cómo Cristo pues vino al mundo. Así es, definitivamente es la noticia más importante, porque sobre todo marca ese rescate. De hecho, en Isaías, en esos capítulos 8, 9, vemos como esa comparación de oscuridad
de peso, de carga. Y entonces nos dice, porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de O sea, paz. marca ahí, mientras leemos estos versos, un antes y un después. O sea, definitivamente el nacimiento de Jesús marca para la vida del ser humano, el nacimiento vamos a llevarlo así como en ese ámbito espiritual, cuando Cristo llega a la vida de alguien, es que nuestra vida no puede ser igual. Hasta de aquel que escucha la palabra del Señor por primera vez o le esté escuchando, su mente se transforma, o sea, sigue trabajando. Oye, escuché esto, aunque no haya aceptado el mensaje, pero ya es confrontado. Hay algo que le carcome. Exactamente, entonces esta es la noticia más importante del mundo, porque ha nacido, y así la palabra nos dice, ha nacido el Salvador, Cristo. Amén. Sí, y algo que me es como que chocante en el buen sentido es que literalmente el que nació en un pesebre es aquel que ya cuando todo esto pase a un segundo plano, toda rodilla tendrá que doblarse ante él. Todo reino tendrá que adorarle y reconocer que Él es Dios. Amén. Y ese ser tan grande, tan excelso, venir como hombre aquí a la tierra y hacerse igual que nosotros y tomar el lugar que nos corresponde a nosotros, eso es solamente nos queda darle gracias y reconocer que no podemos pagar, no hay alguna forma de nosotros retribuirle eso que Él ya hizo por nosotros. Amén. No lo hay. Entonces, siguiendo en ese mismo orden, ¿por qué ustedes creen que un ser tan grande, divino y humilde vino de esa manera? Tú sabes que hay un versículo en Filipenses 2:6 que de hecho lo tengo justo por acá porque quería tocarlo y hace mucho sentido con la pregunta que tú acabas de hacer, y es que Filipenses 2:6 nos dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esto nos muestra a nosotros esa humildad y esa cercanía de Cristo, que no fueron accidentales, sino que eso formaba parte esencial del plan de salvación. O sea, el despojarse de sí mismo no significa que Él dejó de ser Dios, para nada, sino que asumió esa responsabilidad, esa forma de siervo y esa condición humana que nosotros sabemos, las condiciones humanas que quizás nosotros tenemos que son diferentes, y eso implica de identificarse con nuestra debilidad, de también sufrir, de también padecer, de vivir nuestra realidad, de ser un mediador comprensivo, de que yo pasé por el dolor, yo también lloré, yo sé lo que tú estás sintiendo, conozco tu enfermedad. O sea, esa forma de humildad, de ok, yo soy Dios, sigo siendo Dios, porque ciertamente se despojó de todo, pero no se despojó de su gloria, de su grandeza, sino que vino en esa forma de carne para que nosotros pudiéramos reconocer que aquel que dio su vida por nosotros, el Salvador, el Dios, también se compadece con nosotros. Y la palabra habla y establece que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Amén. Y esta parte ahí yo entiendo la parte clave. Y nos lo dice su palabra, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 28. Ese detalle, el servicio, es esa representación de la manera que Él vino. O sea, dejo toda la gloria que es mi vida, o sea, para ponerlo así humanamente, ¿verdad? Es mi vida, ahí es que pertenezco, para venir por rescate de muchos. Pudiéramos también ver una representación, no conozco particularmente la vida de María y José, también pudiera ser esa parte ahí, no sabemos su condición social, si pudiéramos decir, o por lo menos no tengo yo el dato. Sí. Puede ser esa también, esa que no importa en qué espacio nosotros estemos, no importando las dificultades como la atravesaron María y José con él, o sea, para llegar hasta ese punto, hasta un pesebre, hasta, vamos a decirlo, más bajo, sí, para que él pudiera entonces nacer. Y es esa representación de la humildad.
de ese servicio, de cercano a lo común, a lo común realmente. Y es exactamente el por eso que yo personalmente entiendo que él vino de esa manera. Porque, ok, vamos a poner lo que él hubiese venido como lo esperaban. Si hubiese estado aquí en la tierra como lo esperaban, en un trono, con mucha opulencia, fuera solamente para un grupo. Y no, él vino para todos, vino a ser cercano, vino a servir y vino a que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros somos esa palabra que se cumplió y se cumple en nosotros también. Amén. Y yo entiendo que por eso fue que él vino de esa manera. Sí. Siguiendo con... Sabemos que la Navidad es la celebración de Cristo, que un Cristo nació en la tierra, pero ¿cuál es el regalo más grande que te pueden dar estas fiestas? Dayelis. Wow. Yo creo que enfocándonos en el mismo contexto de ese regalo, de cuál es el regalo más grande que Él nos puede dar en estas fiestas. Y tengo 3 puntos, o más bien 3 regalos, y es, primero, su amor. Me encanta Juan 3:16 porque nos habla de que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo creo que ese es el regalo principal que nosotros podemos, no solamente en estas fechas, sino todos los días recordar y verlo como un regalo. Y el segundo es la salvación y una vida eterna para todo aquel, como lo establece en los últimos versículos de Juan 3:16, que dice que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por último, el perdón de los pecados. Me encanta porque Colosenses 1:13-14 nos dice que Él nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Yo creo que estos 3 regalos son los que yo hoy en día puedo abrazar y disfrutar y decir, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por esa vida eterna que a través de Cristo, de su sacrificio, pues yo he obtenido, y gracias por ese perdón de pecado, que quizás esos viejos pecados, esos pecados que vamos a cometer en un futuro, ya son perdonados y yo puedo regocijarme en eso y puedo descansar en esa verdad. Así es. Sabes que en estos tiempos, en este tiempo, está de Navidad está mucho el dar, ¿verdad? O sea, te regalo a este, te regalo al otro. Escuchaba una amiga comentar en un grupo y que el presupuesto de regalo está... Ya tú sabes. Alto, si tú te pones, ¿verdad? Sí. Que ella es madre, que a veces hay madres que le regalan también a los amiguitos del curso, que a las maestras. Y esta representación del dar fue justamente lo que Cristo, por la cual Dios envió a su Hijo para darse a sí mismo, ¿verdad? Y entonces definitivamente este es el regalo más grande, la salvación, el de Cristo, el que podamos nosotros gozar de la salvación del Señor y que tenga un sentido real este tiempo, que no sea solamente por tener este tiempo, que nosotros podamos aprovechar el espacio en ese momento de dar, poder sobre todo dar el regalo más grande, que es la salvación, porque así mismo en Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, Sí. el Señor. Entonces no tiene sentido cualquier cosa que nosotros podamos recibir perecedera, o sea, que se va a terminar, que se va a acabar. Yo no voy a poder cargar cualquier cosa que yo pueda comprar o dar o en estas fiestas. Sin embargo, la salvación. Y es importante que nosotros en nuestros más pequeños podamos fomentar esto, ¿verdad? Que no lo vean solamente con el tema, ay, que los regalos, que las fiestas, sino poder entender que no tiene ningún sentido nada de lo que hacemos durante el año. Sí. Si Cristo no es el centro. Eso Amén. es así. Eso es así. Así es. Eso es así. Y continuando. Además de la salvación, ¿qué otras bondades, beneficios y cuidados pudimos ver este año de parte de Dios? Wow. Ya eso es un poquito personal para Sí, nosotros. y es una pregunta que al momento de nosotros, ¿verdad? Quizás meditar en eso y hacer memoria
de lo que hemos pasado o de lo que el Señor nos ha permitido vivir durante estos años, durante estos 12 meses. Y así, de forma muy personal, pude reflexionar que fue su presencia y el descanso. Siempre me ha llamado muchísimo la atención cuando el Señor le hablaba a Moisés y él le decía, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. O sea, independientemente de que este año quizás tuvo momentos difíciles y que... Como todos. Exactamente, y que yo quizás tuve que dar pasos que al momento dieron mucho miedo, es simplemente el yo recordar su palabra de mi presencia va contigo. O sea, yo te voy a dar Amén. descanso. Y eso para mí yo puedo definir, que puedo mencionar, que aparte de cosas, obviamente su provisión, obviamente su protección, pero esa presencia y ese descanso es lo que yo puedo decir que este año no me ha faltado. Amén. Sabe que el Señor permite los ciclos en la vida del ser humano y cada vez, por ejemplo, que cumplimos años, no sé si ustedes, ¿verdad? Es como un llamado como a reflexión y el mismo Señor que lo permite. Igual va terminando el año y así mismo deberíamos reflexionar, porque es importante que nosotros, el proceso de la santificación, valga la redundancia, es un proceso, Sí. debe llamarnos nosotros a la reflexión. Entonces, este mismo tiempo, sabe que es importante nosotros reflexionar en esta pregunta que tú nos haces. Y particularmente, quiero leer 1 de Pedro 5. Voy a leer a partir del verso 10, aunque del 6 en adelante me gusta bastante. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Particularmente, puedo decir que el cuidado del Señor. Yo tiendo mucho a trabajar en la calle, en carretera, y cada vez que yo puedo llegar a mi hogar y ver a mi esposo y ver a mis hijos, es como ese, Señor, gracias. Y recientemente que termina para nosotros un periodo de trabajo, se hace esta pausa, es como que, Señor, gracias por tu cuidado en tantos movimientos que nosotros hacemos, nos has librado, tan expuesto que hoy día nosotros estamos al peligro, tan expuesto que nosotros estamos al mal. Y aún hayan tiempos de mucha dificultad donde nosotros tenemos que respirar y cosas, porque hay cosas que uno la prevé, que uno sabe, pero cuando uno se enfrenta a situaciones que tú no imaginabas. Que llegan de momento. Que llegan de un momento y tú entonces recuerdas estas palabras, que esto sucede para tu perfección, para que el Señor te afirme, te fortalezca y te establezca. No es como algo como muy chévere, porque es el proceso. Y yo particularmente puedo dar gracias al Señor por su cuidado y por esa alerta de reflexionar sobre cualquiera sea la situación que yo esté pasando, sacarle ese, ¿qué tú quieres, Señor, conmigo? Porque a veces vemos el otro, Sí. ¿verdad? Tengo una situación con Dayeli y bueno, Dayeli tiene que cambiar tú y esto, porque por eso es que vivimos peleando, para decir algo. Pero entonces no hago yo así y me miro a mí, ¿en qué tengo yo que cambiar? Y eso es así. Yo podría decir que, o citar lo que dice la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a cuál A su su propósito son son llamados. llamados. Wow, uno a veces se... Se enreda, romano. Sí, pero siendo ya franco, de verdad, todo lo que ustedes han dicho no va acorde justamente con lo que yo voy a decir. Yo también he pasado muchísimas situaciones, me he enfrentado a cosas que literalmente no estaban en mis planes, dígase de salud, dígase de laborales. Los de salud sí son fuertes, porque cuando Sí. tú, de repente, No, y son cosas que uno no se espera, pero puedo decir que todo, literalmente todo, sea bueno, sea de aprendizaje, porque no para creo no que decir haya... que malo, claro. Sí. Ha sido Dios acercándome a sus brazos, digamos. Aleluya. Ha sido Dios literalmente redireccionando Amén. mi vida. Y sé que también que la de ustedes es lo mismo. Y también a ti que me escuchas, si está pasando también por alguna situación, si está pasando por cualquier
situación que se pueda presentar aquí en la tierra, dígase la pérdida de un ser querido, algún diagnóstico, cualquier situación de trabajo, lo que sea, solamente tenemos que poner la mirada en Dios y saber que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Amén. ¿Sabes, Aneudi? Permíteme de verdad leer el versículo 6 de 1 de Pedro 5, ya que, o sea, hablaste como directamente, ¿verdad? Y el Señor mueve a uno. Sí. Dice 5:6, 1 de Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así es. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es. Es también. rendirse. Eso es así. Enlazando lo que tú dices, Laura, lo enlazo con la siguiente pregunta. Y si las cosas no salieron bien como yo esperaba, ¿qué debo de hacer? Ay, ay, ay. Y en Santiago 5:13 está, creo que la respuesta a toda la pregunta que podamos hacernos, y aún las que no podamos hacer. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Eso yo lo escuché la primera vez en una prédica de nuestro pastor y se me quedó. Ah, sí, yo recuerdo Sí. donde sí, él habló sobre Santiago, o sea, fue detallando todo el libro de Desglosando. Santiago, sí, desglosándolo. Y de verdad que tiene razón. O sea, no hay fallo en eso. Aunque tú no tengas respuesta a lo que tú le estás pidiendo al Señor, no es la misma persona que se para de orar que la que se hincó. O sea, tú vas a salir diferente sí o sí. Amén. A veces no vas a tener una respuesta a lo que te está pasando, a veces no vas a tener una salida, una solución a lo que estés viviendo, pero el solamente saber que Dios está en tu barca es el motivo perfecto para tener paz. Amén. Sabes que agregando ahí mismo a la pregunta de que si las cosas no salieron como yo tenía planeada durante este año, Ujú. y es descansar en la soberanía de Dios. Sí. Yo recuerdo que este año, a mediados de este año, yo leía un libro que se titula Esto no estaba en mis planes, y había una parte que decía: por la fe nos aferramos a la promesa de que si no obtenemos las cosas por las que hemos orado, Dios seguirá siendo soberano y Amén. suficiente. Así es. Y eso me llevó a Hebreos 11:8, que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y ahí en ese mismo verso desglosa todo, habla de por la fe habitó como extranjero, habla de la fe que tuvo Sara, habla de muchísimas cosas que, más bien muchísimos hombres del Señor que por la fe pudieron enfrentar lo que en ese momento estuvieron pasando. Y yo ahí mismo escribí, recuerdo que en mi Biblia, de hecho está, yo puse: por la fe, Dayelis decidió descansar en aquel que tiene cuidado de ella y en aquel que es soberano. Amén. O sea, entender que por la fe yo recibo quizás esos no de Dios y empiezo a caminar en aquellos sí que más adelante voy a ver. Sí. Y eso es como un descanso para mi alma. Y entonces ahí entra ese verso de Romanos 8, ¿verdad? Para lo que ama, o sea, que todo obra para bien, pero está el pero ahí, ¿verdad? O sea, para los que son llamados. Entonces, en este tiempo es un llamado a nosotros a afirmarnos en el Señor con respecto a nuestra salvación, a hacer arreglos oportunos, porque sabemos que la voluntad de Dios, como dice su Es palabra, nuestra buena, santificación. es exactamente, es nuestra santificación y es perfecta. Amén. Y es agradable, pero es agradable a su manera, y es lo que pasa con el ser humano. Nosotros, desde el huerto del Edén, siempre hemos querido hacer lo que nosotros queremos hacer. Y yo tengo, no me recuerdo Esa desobediencia. sí, no me recuerdo a quién lo escuché decir esto, pero nosotros somos, parafraseando, una máquina de autodestrucción. Muchas veces tenemos la Biblia y pensamos que la Biblia es un libro de restricciones, y no, la Biblia es un libro de cuidado. Amén. La Biblia es un libro de cuidado, de cuidarte a ti mismo, de ti mismo, de todo el daño que tú te puedes hacer. Y a ti que me escuchas, te recomiendo que dejes que sea Dios el que te dirija. Te recomiendo que dejes que sea Dios el que tome el dominio y control de las riendas de tu vida. Amén. Personalmente nosotros, como dice su palabra, sin Dios nada podemos hacer. Amén. Y ese yo creo que sería el mensaje más bonito que yo te podría dejar en estas Navidades. Dios te Amén. bendiga.